Bien, chicos, buenos días. Quinto año San Marcos. Bien, vamos a trabajar el libro, la página número 32, continuando con las clases virtuales. Bien, el tema de hoy es coherencia textual. Cohesión textual, comprensión del texto. ¿Qué es la cohesión textual? ¿Para qué me sirve? La cohesión textual nos va a permitir que en muchos párrafos, ¿no?, o fragmentos de un texto no haya palabras que redunden, no haya palabras, ¿no?, que se repitan. Porque lógicamente, como ustedes ya saben, eso constituye un vicio verbal, ¿no?, la redundancia. Entonces, para ello tengo una gama de elementos, ¿no?, que van a reemplazar a estas palabras que repiten, los elementos referenciales. Tenemos la anáfora, tenemos la catáfora, tenemos la elipsis, ¿no? Tenemos también los marcadores, sí, marcadores textuales o conectores lógicos, que también ustedes ya conocen. Bien, allí tienen la parte teórica, ¿no?, en su libro, y de una u otra manera, pues allá no se especifica. Y aparte ese tema también ya lo hemos trabajado anteriormente. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Una anáfora, ¿qué es una anáfora? ¿Qué cosa es una anáfora? Es la palabra que va a reemplazar, ¿no?, a otra palabra para evitar que ésta se repita. La anáfora puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre, ¿no?, un adjetivo, una frase, etc. El tema es que la palabra que se presentó con anterioridad no se repita. Es anáfora. La catáfora es otro elemento referencial. Si la anáfora reemplaza, la catáfora supone. La anáfora va después, la catáfora va antes. ¿Listo? También tengo, por ejemplo, otros elementos de la sustitución. Y como les mencioné hace un momento, los famosos marcadores textuales o conectores lógicos. Muy bien, chicos. Vamos a pasar a la siguiente página para comenzar ya a desarrollar específicamente lo que es el texto. Bien, vamos. Ahí tenemos el texto. Perdón. Vamos. Acá está. Se ubican ustedes en su librito. La práctica dirigida. Ya está. Vamos a ver. El texto número 1. Muy bien. Como ya es costumbre, ustedes ya han hecho la lectura. Simplemente vamos a hacer el análisis y continuamos trabajando. El texto número 1, ¿de qué nos habla? El texto número 1 nos habla Bartolomé de las Casas en el capítulo número 14 del libro Historia de las Indias, ¿no?, sobre el comentario generalizado en la española que atribuía tanto a los que acompañaron al almirante en el primer viaje como a los que llegaron después, ¿no? Nos manifiesta la importancia de Cristóbal Colón como descubridor de las Américas. Sin embargo, hay un cronista, ¿no?, que critica a Colón. Este cronista, ¿no?, López de Gómara, López de Gómara nos dice que Colón, si llegó a escuchar el Nuevo Mundo fue porque hubo un tripulante, ¿no?, un capitán que se embarcó. Y a duras penas pudo salir de este continente, ¿no?, al cual no llegó en sí, pero bordeó. Y cuando llega pues al viejo mundo, esta información la manifiesta y muere. A partir de allí, Cristóbal Colón pues tuvo las noticias y luego ya lo demás es historia. ¿No? Cristóbal Colón, Felipe de las Casas, le da la importancia y la relevancia que tuvo, ¿no? El gran socio de los Reyes Católicos y descubridor de las tierras nuevas. Por su conocimiento que tenía, ¿no? Era un hombre preparado, un navegante de carrera. Bien, acá me dan 5 alternativas y me piden relacionar. Relacionar, ¿no? Y como yo ya tengo la lectura desarrollada, pues Cristóbal Colón sería socio de los Reyes Católicos. Bartolomé de las Casas sería admirador del almirante, ¿no? Admirador del almirante. López de Gómara fue el crítico, no el cronista crítico de Colón. Pedro Muñiz, que sería el suegro de Colón. Y Gonzalo Fernández, un eximio cronista de ese entonces.
Vamos ahora con el texto número 2, ¿no? Que nos pide que de una u otra manera reemplacemos a los términos que están allí. Bien. De la misma manera, como ustedes ya han efectuado la lectura, ¿no? Vamos a reemplazar, por ejemplo, allí en el texto número 2, tengo, por ejemplo, aquí la palabra para, ¿no? Tengo la palabra para en el texto. Ah, ya, ese es un marcador. Ahí en el espacio pongan simplemente subrayo, ¿no? Es un marcador, ¿no? Un marcador textual. Luego tengo la palabra espectáculo vacío, espectáculo vacuo. Ahí sería una anáfora, porque ya se habló el acontecimiento. Como está reemplazando, sería entonces anáfora. Luego tengo estos, otra anáfora. Mientras es un conector, reemplaza. Es un marcador, ahí sería un marcador textual. Listo, un ratito vamos a voltear la hoja. Vamos a voltear la hoja, nos vamos, ¿no? Un ratito. Sí. Un momento, muchachos. Voy a ordenar esto. Ya está, ¿no? Luego, sí, ahí está. Vamos a agrandar la hojita. Ya está, ¿no? Ya, muy bien. Ahora tengo la palabra sí, si es un conector, otro marcador textual. Porque, otro marcador textual, porque es un conector de causa, ustedes ya lo saben. Luego tengo estas personas, también es una anáfora, hace alusión a un grupo de personas que ya se manifestó. Así, marcador textual es un conector. No obstante, otro conector tengo, es un marcador textual. No obstante. Luego tengo, ¿para qué? Otro marcador textual conector. Una sociedad sería una anáfora. Y listo. Bien, entonces los elementos referenciales son aquellos que nos van a ayudar para que el texto sea más fluido. Bien, ahora vamos al texto siguiente. De igual manera, como ustedes ya lo han leído, nos habla de un líder religioso. ¿Qué tipo de influencia ejercía en sus seguidores? Donde la mayoría eran chicos, ¿no? Muy jóvenes, de la alta sociedad, y que él influía, pues, cierto modo de pensar en ellos, ¿no? Con su ideología religiosa. Ellos eran simplemente obedientes y sumisos, ¿no? El poder de este tipo, de este líder religioso, contra sus jóvenes líderes. Muy bien, en la pregunta número 3, me dice el autor, pregunta número 3, ¿no? En el primer párrafo el término jóvenes sustituye a, sus jóvenes vestían trajes azul. Si me dice que sus jóvenes vestían trajes azul, entonces se refiere a sus seguidores. ¿Listo? Vamos a continuar con el siguiente texto. Aquí. Siguiente pregunta. Me dice aquí, perdón, la pregunta número 4, que me dice, los siguientes términos hacen alusión a la expresión, ¿no? Férreo control. ¿Cuál de estas expresiones no tiene relación con férreo control? Lo que tenía el líder con respecto a sus seguidores. Sometimiento, manipulación, disciplina y sumisión. Flexibilidad. No, él no era flexible porque todo era netamente obediencia, ¿no? En la número 5 dice, en el texto se puede establecer una relación de equivalencia entre pecado y contaminación. Él le decía que no podían salir al mundo porque el mundo estaba contaminado, o sea, estaba lleno de pecado. En el siguiente texto, el texto número 4, nos habla de cuando Fray Bartolomé
Arzola, ¿no? Se perdió en la selva virgen de Guatemala. Cuando ya lo encontró, pues no encontraba la salida, simplemente ya pues se sentó en un lugar esperando la muerte, ¿no? Cuando despertó, se encontró con un grupo de indígenas que lo habían llevado a un altar de sacrificio. Entonces él iba a morir, ¿no? Pero él no quiso morir de esa manera. Y como tenía cierto conocimiento que ese día iba a haber un eclipse y dominaba ciertas lenguas por su trabajo de misionero, entonces quiso sorprender a los indígenas manifestándole el acontecimiento, ¿no? Para de repente poder salvar su vida. Como que, ¿no? Su efecto, se reunieron y al poco rato, pues un consejo de los indígenas, pero después, pues él sucumbía, ¿no? No, le daban muerte, ¿no? ¿Qué había pasado? Que estos indígenas guatemaltecos tenían mucho conocimiento con respecto de los eclipses que se daban, ¿no? En esa parte del continente o del planeta, ¿no? Bien. Pregunta número 6. En el texto, ¿qué se narra básicamente? El enorme conocimiento astronómico que poseían los nativos mesoamericanos. Es por eso que muere, pues, ¿no? Que muere Fray Bartolomé Arzola. ¿Por qué? Porque él pensaba de que como eran ignorantes o eran salvajes, sin embargo el conocimiento que tenían. La palabra sorprendió. También está acá, dice, los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad. Percibió, pensó que eran incrédulos porque no tenían conocimiento, ¿no? Con respecto. Siguiente pregunta, la número 8. Un ratito, voy a voltear la página.